5:8. Ahora, esto es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Si ustedes recuerdan, y espero que así sea, hemos estado estudiando una serie acerca de la familia. Ya tenemos pasadito del mes estudiando acerca de la familia. Comenzamos esta serie estudiando específicamente la cuestión del amor, porque si ustedes recuerdan, y obviamente espero que lo sepan, dentro de una familia debe de haber un amor verdadero. Estudiamos acerca de qué era ese amor verdadero en una serie de 3 secciones, utilizando a 1 Corintios capítulo 13, obviamente que nos muestra claramente lo que es el amor ideal. ¿Okay? Eso lo vimos en 3 domingos. Después de esto pasamos a esta segunda sección de la serie, que viene siendo sobreviviendo a los conflictos dentro del hogar. Sobreviviendo a los conflictos dentro del hogar. Ahora, la semana pasada nosotros habíamos estudiado acerca de vestirnos del nuevo hombre. Habíamos hablado que para poder sobrevivir a los conflictos dentro del hogar, número 1, yo tengo que estar en la nueva naturaleza. Vivir de acuerdo a la nueva naturaleza y no de acuerdo a la vieja naturaleza. Pero también hice mención un poco, no fui muy específico, pero hablé un poco acerca la semana pasada de el estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, para sobrevivir los conflictos familiares, número 1, tengo que estar caminando en el nuevo hombre, vestido del nuevo hombre, no vestido del viejo hombre, de mi vieja naturaleza, la cual estaba sin Cristo, sino que para sobrevivir el conflicto necesito estar vestido del nuevo hombre. ¿Okay? Lo que vamos a ver hoy, para estar o sobrevivir, al conflicto dentro de la unidad familiar, yo tengo que estar llenándome del Espíritu Santo. No solamente vestido del nuevo hombre, sino siempre estar en busca de la llenura del Espíritu Santo. Como lo mencioné la semana pasada, solamente hice mención de la llenura del Espíritu Santo, pero no expandí en el tema. Entonces, el día de hoy vamos a expandir el tema de la llenura del Espíritu Santo para sobrevivir el conflicto familiar. ¿Okay? Ahora, si ustedes recuerdan, vamos a leer este versículo, Efesios capítulo 5, versículo 18, muy famoso este versículo, vamos a leer acerca de la llenura. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a tratar con ese tema el día de hoy, en esta mañana. Pero si nosotros vamos a nuestra lectura original de la semana pasada en Colosenses 3, ¿okay? Por eso lo volvimos a leer hoy con nuestro hermano César hace unos momentos. Le volvimos a dar lectura porque quiero que vean dónde o con qué vamos a continuar la semana próxima. Entonces, la semana pasada estudiamos a partir del versículo, vimos Colosenses 3, y si se fijan, empezando en el versículo 10 dice, y revestidos del nuevo, hablando del nuevo hombre, y el nuevo dice, despojado del viejo hombre. Entonces me despojo del viejo hombre y vivo en el nuevo hombre para sobrevivir al conflicto familiar. Dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañables de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hablamos también en referencia a la conexión con el fruto del Espíritu, haciendo referencia a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, también tocando este punto. Ahora, todo eso, y nuevamente vemos el versículo 14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo que vincula todo. Entonces, estamos vestidos en el nuevo hombre para tener victoria o sobrevivir al conflicto familiar. Entonces, vimos hasta el versículo 17. La próxima semana comenzaremos con el estudio del versículo 18 hasta el final del capítulo, donde ya empieza, casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene el Señor, maridos. Entonces todo eso está hablando de la unidad familiar y la sujeción y la obediencia. Entonces vamos a tocar todo este tema la próxima semana. Entonces hoy lo que estamos haciendo es un interludio entre el versículo 17
y el versículo 18. He decidido hacer este interludio para hablar de la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo en esta mañana y espero que sea de bendición para ustedes. Obviamente, como estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, esto cae dentro del tema de neumatología. Neumatología significa la doctrina del Espíritu Santo. La palabra neuma significa inflado o lleno de aire. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él es viento, aliento de vida, aire, me infla, Él me llena. Entonces vamos a hablar de todo eso en unos minutos. Todo eso es neumatología. Y por lo tanto, como es neumatología y doctrinal, este tipo de sermón se llama sermón tópico. Si ustedes recuerdan, hay 6 diferentes tipos de sermones. Los sermones que involucran cuestiones exclusivas de doctrina se conocen como sermones tópicos. Entonces, este es un mensaje tópico en su totalidad, hablando acerca de este tema dentro de la doctrina de neumatología, lo cual es la llenura del Espíritu Santo. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por su bendita palabra, por su salvación, por el regalo de su Espíritu Santo, Señor. Gracias por las labores del Espíritu Santo dentro de la vida del creyente, dentro del santificado. Gracias, Señor, porque por medio de su Espíritu Santo es que nosotros podemos tener esa victoria o como lo hemos puesto como tema, sobrevivir a un conflicto familiar. Solamente es por medio de su palabra, por medio de su Hijo, por medio de su Espíritu Santo, por medio del estudio de su Hijo. Señor, es la única manera en que nosotros realmente podemos tener victoria o sobrevivir el conflicto de la unidad familiar. Le pido, Señor, que sea ese mismo Espíritu Santo, Dios, que nos cambie, que nos moldee, que nos dé entendimiento, que nos dé iluminación, que nos dé guía para poder hacer la aplicación a nuestras vidas y tener esto dentro de nuestra unidad familiar para ser una familia feliz, en paz, en Cristo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Si usted vive conforme a su manera pasada de vivir, es decir, conforme al viejo hombre, no conforme a la naturaleza nueva, la cual solamente está en Cristo, su unidad familiar será como la de cualquier otra familia inconversa. Y es cierto también en cuestión a la llenura del Espíritu Santo. Si las personas dentro de la unidad familiar no están buscando la llenura del Espíritu Santo, entonces eso implica que su unidad familiar va a ser la de cualquier inconverso. Igual. Tiene usted como miembro de su familia, y cada miembro de su familia que es salvo, debe de buscar la llenura del Espíritu Santo para que exista esa victoria dentro de la unidad familiar, esa paz, ese amor, etc. Por lo tanto, es muy importante. Ahora, en cuestión a lo que es neumatología como tal tiene muchos subpuntos dentro de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Dios Padre tiene ciertas funciones o labores. Dios Hijo tiene ciertas funciones o labores. Dios Espíritu Santo tiene ciertas funciones o labores. Y las labores de ellos son distintos el uno del otro. Ahora, en algunas funciones sí coinciden, por ejemplo, en la creación. ¿Sí? Tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu Santo estuvieron involucrados los tres en el asunto de la creación. Esa es una obra donde los tres concuerdan, pero no todas sus funciones son las mismas. Hay labores específicas a Dios Padre, hay labores específicas a Dios Hijo y hay labores específicas a Dios Espíritu Santo.
En el caso del Espíritu Santo, en realidad, ahora esto es muy general, muy general, muy general. Hay 5 aspectos o funciones o trabajos o labores del Espíritu Santo. La primera es la obra del Espíritu Santo en cuestión al universo, que obviamente está hablando de su creación, ¿va? Entonces, la obra del Espíritu Santo en relación con toda la creación. Segundo, la obra o la función del Espíritu Santo con toda la humanidad en general, sean salvos o inconversos. ¿Okay? Entonces tenemos, la primera obra del Espíritu Santo es en relación al universo. La segunda obra del Espíritu Santo es en realidad en relación con la humanidad, como un todo, salvos o no salvos. La tercera obra del Espíritu Santo es en relación al cristiano únicamente. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? La obra del Espíritu Santo con relación al creyente únicamente. Es el tercero. La cuarta función del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo en relación a las Escrituras. Es decir, cómo está el Espíritu Santo involucrado dentro de la palabra de Dios. Y obviamente ahí hablaríamos de su autoría. El Espíritu Santo es el autor. La iluminación, la revelación, la guía, etc. ¿Okay? Inspiración. Okay. La quinta obra del Espíritu Santo es en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente, la relación del Espíritu Santo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es sumamente interesante, muy, muy interesante. ¿Okay? Entonces vamos a ver los 5. Ahora, cada uno de estos 5 se subdividen muchísimo. Se subdividen en grande. Entonces son muchísimos. Yo sé que dicen, nada más son 5. Sí, son 5, pero se subdividen un montón. Entonces, solamente vamos a ver el tercero, que viene siendo, y una parte del tercero que viene siendo la obra del Espíritu Santo en relación al cristiano. ¿Okay? Entonces, ahí les van los 5. La obra del Espíritu Santo en relación al universo. La obra del Espíritu Santo en relación a toda la humanidad, sean salvos o no. La obra del Espíritu Santo en relación al creyente, al santo, al elegido únicamente. La obra del Espíritu Santo en relación a la Biblia, las Escrituras. Y la obra del Espíritu Santo en relación a la persona de Jesucristo. Estas son las 5 funciones del Espíritu Santo, muy general. Bien, entonces si hablamos de la llenura del Espíritu Santo, que es lo que estamos viendo hoy, esto nada más tiene que ver con el creyente, no tiene que ver con el universo, no tiene que ver con la humanidad sin Cristo, no tiene que ver con, bueno, sí tiene que ver con las Escrituras de cierta forma, pero no tiene nada que ver con la relación del Espíritu Santo con Jesucristo tampoco. Nada más es dentro de la categoría de el trabajo del Espíritu Santo con el cristiano. ¿Okay? Ahora, dentro de esa categoría, como les menciono, hay muchas subdivisiones. Vamos a verlas rápidamente para que las tengan frescas. El trabajo del Espíritu Santo en relación al creyente son estas. El Espíritu Santo regenera al creyente. El Espíritu Santo habita en el creyente. El Espíritu Santo sella al creyente. El Espíritu Santo, y es el que vamos a estudiar hoy, llena al creyente. El Espíritu Santo empodera al creyente. El Espíritu Santo guía al creyente. El Espíritu Santo unge
al creyente. Y eso es muy interesante, la unción del Espíritu. Y 8, el Espíritu Santo ilumina al creyente, entre otros, pero les estoy dando los básicos. ¿Okay? Otra vez, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en relación al creyente? Regenera, habita, sella, llena, empodera, guía, unge, ilumina. Otra vez, regenera, habita, sella, llena, empodera, guía, unge, ilumina. Este es el trabajo específico del Espíritu Santo en relación al creyente. Como mencioné, nada más vamos a ver la llenura del creyente, esa única subdivisión. Por lo tanto, si nosotros estudiáramos neumatología como tal, imagínense, son 5 y cada una se subdivide en un montón, estaríamos aquí todo un año. ¿Okay? Pero nada más vamos a ver la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer un par de versículos. Hechos capítulo 2. Que sabemos que es la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2 y versículo 4, donde podemos ver su venida. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando desciende el Espíritu Santo, el cual nuestro Señor Jesucristo había prometido que vendría, cuando Él viene, estuvieron llenos en ese momento, en ese instante. Vamos a ver Efesios. Bueno, ya leímos los primeros versículos, el primer versículo que era Efesios 5:18, pero vamos a leerlo hasta el versículo 20. Entonces, Efesios 5:18 al 20, dice la palabra: no os embriaguéis con vino, y esa palabra es muy importante, embriaguéis, y ahorita vamos a hablar de ella. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos o embriagados del Espíritu. ¿Okay? No dice embriagados del Espíritu, pero es la idea, y ahorita se los explico. Hablando entre vosotros en salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes de comenzar, debemos comprender que existe una diferencia entre ser poseedor del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Una cosa es ser morada del Espíritu, otra cosa es tener la llenura del Espíritu. Todos los salvos, todos los cristianos, todos los elegidos, todos los santos son poseedores del Espíritu Santo. Es decir, somos morada del Espíritu. Pero no todos tienen la llenura. Todo cristiano es morada del Espíritu Santo, sí. Todo creyente es morada del Espíritu, es poseedor del Espíritu. Todo cristiano verdadero ha sido bautizado en el Espíritu y ha sido puesto dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Todos. Perpetuamente, para siempre. Pero no todos los cristianos tienen la llenura del Espíritu Santo. Es muy diferente. Una cosa es ser poseedor o morada del Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno de el Espíritu Santo. Todos los cristianos tienen el primero, pero no todos los cristianos tienen el segundo. Eso es muy importante. Por lo tanto, bueno, vamos a ver lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en la promesa de este Espíritu Santo. Vamos a ver Juan 14. Este también es muy famoso, todo el mundo lo conoce. O bueno, no todo el mundo, pero sí es muy conocido entre creyentes. Vamos a verlos. Juan capítulo 14 y versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y sabemos que el consolador se refiere al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, a los santificados,
a los elegidos. Cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, que ya lo leímos, a partir de ese día, todos los cristianos poseemos o llegamos a ser morada del Espíritu Santo para siempre. Eso no cambia. La salvación no se pierde. Ser puestos dentro del cuerpo de Cristo, ser hecho hijo de Dios, ser hecho poseedor de Dios Espíritu Santo, ser hecho morada del Espíritu Santo, eso es eterno. Y es parte de otro punto de neumatología, lo cual se llama el sello del Espíritu. Es decir, yo tengo el sello de garantía, por así decirlo, de que yo soy hijo perpetuo, yo soy hijo para siempre. Mi posición de hijo adoptado no lo pierdo. Eso se llama, de acuerdo a los 5 puntos calvinísticos, eso se llama la preservación de los santos. La preservación de los santos. En otras palabras, mi salvación es para siempre. Ni lo alto, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada puede separarme del amor de Dios. El hermano Omar utilizó esa referencia bíblica en Romanos 8 el día de hoy en escuela dominical. Nada puede separarme del amor de Dios. Mi salvación es eterna, para siempre. Mi posesión del Espíritu Santo en mi vida es para siempre. Mas eso no implica que estoy lleno de. Ser lleno del Espíritu Santo es diferente. Puedo estar lleno un momento y no estar lleno al siguiente. Yo puedo perder mi llenura del Espíritu Santo. Y hay 2 maneras de vaciarme, porque obviamente si estoy lleno, ¿cuál es el contrario del estar lleno? Estar vacío. Ahora el Espíritu Santo no se va. Entonces no estoy abandonado por el Espíritu Santo, pero no estoy lleno tampoco. Entonces ahorita vamos a hablar de ese tema. Como les menciono, hay 2 formas de vaciarme de la llenura del Espíritu Santo. Una forma es positiva, otra forma es negativa. Entonces, ¿cómo me vacío del Espíritu Santo? Hay una forma buena de vaciarme y una forma mala de vaciarme. Entonces, positivo y negativo, y ahorita lo vamos a tocar. Muy bien. El Espíritu Santo es un regalo dado a todos los cristianos sin excepción. Y es hecho de forma incondicional, porque no tiene nada que ver con nuestras obras. Si queremos ponerle alguna condición, la única condición sería: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces esa sería la condición, pero el hecho de que Dios nos dio el Espíritu Santo, eso es incondicional. O sea, nuestro Señor Dios no nos dijo en Hechos 2 o en Juan 14 que ya leímos, no dijo: mira, si quieres que el Espíritu Santo venga y mora en ti, tú tienes que... Eso no lo dijo Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es dado de forma incondicional. La salvación, la condición de la salvación es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el recibir o el ser dado el Espíritu Santo para que more en nosotros, eso es incondicional. Nuestro Señor Jesucristo simplemente dijo: les conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador. No dijo: si ustedes hacen o no hacen, yo les daré el Espíritu. Eso no fue lo que dijo Jesucristo. Por lo tanto, el regalo del Espíritu Santo es incondicional. Y por lo tanto, absolutamente precioso. Vamos a ver Juan capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. Entonces esta es la condición: cree y vivirás. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces tú crees en Él para la salvación, y después, como todavía no había venido el día del Pentecostés, cuando llegara el Pentecostés le recibirían incondicionalmente, porque ellos previamente ya habían sido salvos. Hoy el Espíritu Santo ya está aquí, ya descendió, ya ha estado aquí por más de 2000 años. Entonces, en el día actual, cuando uno recibe a Cristo como su único y propio Salvador, en ese momento que tú recibes al Señor Jesucristo, eres hecho morada del Espíritu Santo, poseedor, y no tienes que esperar determinado tiempo como en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo ya vino. Y de Hechos 2 para acá, hasta el día de hoy, es por default. Yo recibo a Cristo y automáticamente soy bautizado en el Espíritu Santo, hecho poseedor y morada suya. Ok, entonces el Espíritu Santo, desde el día del Pentecostés hasta hoy, como mencioné, es dado en el momento de la salvación. Vamos a ver Efesios. Capítulo 1 y versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ahora, después del Pentecostés, en el instante que yo he creído, he sido sellado por el Espíritu Santo. Y ese es otro tema que ya mencioné, pero no lo estamos viendo el día de hoy. Entonces somos hechos poseedores, somos sellados, somos bautizados en el Espíritu Santo en el instante. Ya no hay que esperar hasta que el Espíritu Santo venga, porque ya vino. Gálatas capítulo 3 y versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces ellos oyeron, creyeron, depositaron su fe en la obra redentora de Cristo Jesús, y en ese momento habían recibido al Espíritu Santo. Ahora, en cuestión a la llenura, que es el tema de hoy, no se me pierdan. En cuestión a la llenura del Espíritu Santo, la cual se refiere Efesios 5:18, lo cual fue nuestro versículo principal, implica que debemos estar totalmente embriagados del Espíritu Santo. No te embriaguéis con vino, embriágate del Espíritu Santo. No dice embriágate del Espíritu Santo, pero así es como debería de leerse. ¿Por qué? Porque cuando tú estás alcoholizado, cuando una persona está alcoholizada, está totalmente sometido a los efectos del alcohol. Sometido, totalmente sometido. Por más que tú quieras caminar derecho, estando borracho, no vas a caminar derecho. Por más que tú quieras tratar de controlar la vejiga cuando estás borracho, no la vas a poder controlar. Por más que quieras hablar como una persona normal, bajo la influencia del alcohol, no puedes, porque estás sometido bajo la influencia de. Eso mismo debe de suceder en cuestión a mi relación con el Espíritu Santo. Yo tengo que estar sometido al Espíritu Santo, embriagado. Y por más que yo quiera hacer lo que yo quiero hacer, no puedo, porque estoy bajo la influencia total del Espíritu Santo. Cuando tú estás en el nuevo hombre, salvo, y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo,
eso implica que tú estás permitiendo que el Espíritu Santo controle todo aspecto de tu vida. Y si Él está controlando todo aspecto de tu vida y tú estás totalmente bajo sujeción suya, ciertamente no vas a hacer tu voluntad, sino la voluntad de Él, porque estás sometido, embriagado. No hay nada que tú puedes hacer de lo que tú quieres, sino que vas a estar dentro de la voluntad de Él, sometido totalmente. No hay nada más que puedas hacer más que la voluntad de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Bueno, aquí estamos cerquitas. Vamos primero a Efesios capítulo 1. Ah, ya los leímos, ¿no? Creo que ya los leí. Bueno, Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es hermoso. El hermano Bazán habló un poco acerca de esto, de la posesión adquirida, hablando obviamente de cuando seamos arrebatados, cuando ya no estemos aquí. Bien, ahora sí, vamos a Romanos capítulo 8 y versículo 9. Ahorita todo esto va a tener un poco más de sentido. Vámonos rápidamente a Romanos capítulo 8 y versículo 9. Dice la palabra de nuestro Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora vamos a observar este versículo rápidamente. Yo no vivo según la carne, sino según el Espíritu. Esto sería cierto, número 2, si tienes la nueva naturaleza, número 1, perdón, y número 2, si estás en la llenura del Espíritu. Si no estás lleno del Espíritu Santo, vas a terminar haciendo lo de tu carne, porque no estás sometido a los efectos del Espíritu Santo. Por lo tanto, si no tienes la llenura, vas a vivir de acuerdo a la carne. Así de simple. Si no estás caminando en la llenura del Espíritu Santo, tu vida dentro de la unidad familiar de tu casa va a ser un desastre, porque todo tiene que ver con la carne y nada tiene que ver con Dios. A menos de que estés lleno del Espíritu Santo y tu hogar, dentro de tu hogar, si hay la llenura, van a hacer la voluntad de Dios como familia. Y de esa manera van a poder sobrevivir al conflicto. Y van a poder sobrevivir a cualquier problema que venga. Porque están llenos del Espíritu Santo, sometidos por los efectos del Espíritu Santo. Y es imposible que ustedes hagan obras de la carne, si es que están en Él y llenos de Él. Pero si tú no estás buscando la llenura del Espíritu Santo, tu casa, tu hogar, tu unidad familiar va a estar involucrado en las cuestiones carnales y no las cuestiones espirituales, aunque seas poseedor del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora vamos a hablar, número 1, de cómo me vacío del Espíritu Santo, de la llenura. Como lo mencioné, hay dos formas, una positiva y una negativa, de cómo vaciarme de la llenura del Espíritu Santo. La primera forma es muy obvia. Deja de leer la Biblia, deja de estudiar, deja de obedecer, cae en pecado y ciertamente perderás la llenura. Esto es vaciarme del Espíritu Santo de una manera
incorrecta, negativa. Otra vez, ¿cómo me vacío del Espíritu Santo? Deja de estudiar, deja de obedecer, deja de leer, deja de asistir. Cae en pecado y te has vaciado. ¿Significa esto que no eres poseedor ya? No, sigues siendo poseedor del Espíritu Santo si verdaderamente eres salvo. Pero no estás lleno porque estás mal, estás caído. No has venido en arrepentimiento a Cristo Jesús para que Él te restaure. Decirle, Señor, perdóname por lo que he hecho. Hice esto, pequé, hice esto. Señor, perdóname. Quiero consagrarme a ti. Si tú no haces eso y sigues adelante, ciertamente lo más seguro es que anatema eres. Si no llegas al arrepentimiento, jamás, entonces nunca fuiste salvo, anatema eres. Pero si eres un cristiano que ha caído, que se ha vaciado del Espíritu Santo de una forma negativa, pero vienes eventualmente a los pies de Cristo Jesús y le dices, Señor, perdóname, restáurame, confieso mi pecado delante de ti, entonces es buena evidencia que verdaderamente eres poseedor del Espíritu Santo. Pero bueno, continuamos. Cuando yo me vacío de una forma negativa, incorrecta, del Espíritu Santo, ciertamente esto entristece al Espíritu. Y conocemos muy bien este versículo también, Efesios capítulo 4 y versículo 30. En Efesios 4:30 leemos esta muy conocida porción de la Escritura: y no contristéis al Espíritu de Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pues no está diciendo que yo pierdo la salvación si yo lo contristo. Simplemente está diciendo que yo puedo contristar al Espíritu Santo. Pero dice que estoy sellado. Es decir, que sí lo puedo contristar, pero yo tengo el sello de garantía de que todavía estoy bueno. Todavía estoy bien, todavía soy poseedor. Yo no pierdo ser morada del Espíritu Santo. Yo no pierdo la salvación. Estoy sellado. Pero sí he contristado al Espíritu Santo. Me he vaciado de mi llenura de una manera incorrecta. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Pues obviamente ya vimos que no pierdes la salvación. Pero una cosa que sí sucede es que apagas el Espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Yo puedo apagar el Espíritu. Nuevamente, esto no significa que el Espíritu sale de mí o que yo pierdo la salvación. Otra vez, acabamos de ver en Efesios 4:30 que soy sellado. Todavía estoy bueno, tengo el sello de garantía, pero he contristado al Espíritu y por lo tanto lo he apagado. Ahora, ¿qué significa esto de apagar al Espíritu? Bueno, piénsenlo de esta manera. Si tú tienes un vehículo y está prendido, implica que tiene funcionalidad. Está funcionando tu vehículo y te lleva y te trae y te moviliza y te lleva donde tú gustes sin ningún problema. Pero el instante que tú lo apagas, ese vehículo ya no te funciona. No te lleva a ninguna parte. Tiene que estar encendido para que tenga funcionalidad. Si está apagado, no funciona. Nada más es un pedazo de fierro ahí, inservible, inútil, porque está apagado. Ahora, es lo mismo con el Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo y no lo contristas, si estás realmente lleno, entonces implica que Él está encendido y está laborando y trabajando en tu vida.
en ti y por medio de ti. Pero si tú lo contristas porque te has vaciado del Espíritu Santo en una manera negativa, el Espíritu Santo se apaga en ti. No implica que tú dejas de ser poseedor del Espíritu Santo. Por ejemplo, mi coche, allá está afuera. Yo sigo siendo el dueño de ese carro, aunque está apagado. Soy poseedor del carro, aunque está apagado. Y ahorita no está funcionando. Ahí está estacionado. El hecho de que está apagado no deja de implicar que ya no sea mía. Es mío. Igual con el Espíritu Santo. Yo soy poseedor del Espíritu Santo. Si yo lo he contristado, sí, ciertamente lo he apagado y deja de funcionar en mí en ese momento. Pero no deja de ser mío y yo de él. Muy bien, vamos a continuar. ¿Dónde me quedé? Ok, muy bien. Cuando permitimos que esto suceda y caemos en pecado y entristecemos al Espíritu Santo y este deja de laborar en mí porque se ha apagado, deja de ser funcional. Cuando permitimos que esto pase, la llenura o posesión, no hay una posesión completa del Espíritu Santo sobre mí. No que yo no lo posea, sino que Él no me posee a mí por completo. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y yo digo, a mí no me importa la influencia del Espíritu Santo, yo quiero hacer mi voluntad. Entonces, Él no me posee completamente, porque esto ya implica idolatría, porque he cambiado a la persona de Dios o del Espíritu Santo por otras actividades que a mí me interesan más, apagando y contristando al Espíritu Santo. Pero bien, la llenura del Espíritu Santo no son solo actos exteriores que pueden ser vistos por los demás. Dentro de la unidad familiar, a muchas hermanas, muchas mujeres, ven a los hombres que están activos, ¿no? Ay, mira, mi marido no para. Mi marido llega a la casa de su trabajo y un hombre bien negriado, bien cansado, y pinta la casa y me trae rosas y me da un beso y arregla las luces y cambia los focos y te pone a trapear y todo eso. Ay, qué pan de Dios es mi marido. ¿Ah? Todas esas cosas son exteriores, pero eso no implica nada en cuestión a llenura. Ciertamente la llenura del Espíritu Santo es mucho más allá que tan solo cosas que se ven o cosas físicas que agraden al ojo. Ser lleno del Espíritu Santo es mucho más profunda. Estar lleno del Espíritu Santo afecta nuestros pensamientos, nuestras meditaciones y nuestros motivos más profundos. Otra vez, estar lleno del Espíritu Santo no es necesariamente cuestiones físicas que se puedan ver. De hecho, eso es lo menos. Por ejemplo, yo he visto a muchos cristianos, hombre, con unas bibliononas más grandes que estas, hermanos, así, que te la levantas y te da una hernia, así, masiva. Y no, hombre, con su saquito y su corbata y la gente los ve. Mira, ese sí es bien espiritual. Amén. Mira, tiene un biblionón que hasta le da una hernia cargarlo. Wow. Qué corbata, qué postura. Está lleno del Espíritu Santo. Y ya viste a su esposa, qué hermoso vestido. Ay, qué hermoso vestido. Mira, no se pone pantalón la hermana. Uy, ha de ser súper espiritual. Sumisa, mujer de mujeres. ¿Ok? Muchos creen que estar lleno del Espíritu Santo son cuestiones que uno puede ver. Pero esto es falso. Les vuelvo a repetir. Se los vuelvo a decir. Estar lleno del Espíritu Santo afecta nuestros pensamientos, nuestras meditaciones,
y nuestros motivos más profundos. Cosas que no se pueden ver. Vamos a ver rápidamente un salmo. Este lo conocemos muy bien. Salmos capítulo 19. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista está poniendo énfasis no en sus ropas, no en su apariencia física, no en las cosas que otros pueden ver, sino que dicen, sean gratos delante de ti, Señor, mis pensamientos, mi boca, mi meditación, mi corazón. ¿Son cosas que se ven esas? No, no son cosas que se ven. Esas son cosas que únicamente Dios puede ver. Y eso debe de ser grato ante los ojos de Dios. No importa lo que pueda ver el hombre, no importa las cuestiones exteriores, el cambio debe de ser interior. La llenura del Espíritu Santo es una cuestión interior. Y obviamente si Dios cambia mi interior, esto debe de reflejarse en lo exterior. El hecho de las cosas que se ven en cuestión a la espiritualidad de un hombre tiene que ver con el cambio o la llenura interior que hubo. Lo exterior es una reacción de lo que ya fue. ¿Okay? Recordemos que hay lo que conocemos como doctrinas primarias y doctrinas secundarias. Ya lo he explicado antes. Una doctrina primaria es la salvación, el Espíritu Santo, eclesiología, escatología, neumatología, bibliología, etc. Todos esos son doctrinas primarias de mayor consecuencia. Son las importantes, las que realmente tienen cambios verdaderos y a largo plazo. Las doctrinas secundarias son, por ejemplo, el vestir, la música, ponerme desodorante, secundario, ¿sí? El que mi esposa se ponga o no maquillaje, secundario. O sea, son cosas que no tienen un efecto a largo plazo, son cosas secundarias. De hecho, lo que viene siendo la doctrina primaria es lo que hace que las doctrinas secundarias se lleven a cabo. Entonces, mi prioridad es la doctrina primaria, para que Dios haga el cambio en esas cuestiones de doctrinas secundarias. O son el efecto de, si tú estás bien en lo primario, Dios va a hacer el cambio en lo secundario. Ahora, porque aún estamos en nuestros cuerpos corruptibles, es decir, nuestros cuerpos pecaminosos y no glorificados y perfectos, aún estamos infectados de pecado. Estamos infectados de pecado. Y por lo tanto es imposible estar lleno del Espíritu Santo todo el tiempo. Si yo no fuera pecaminoso para vaciarme de una manera incorrecta, obviamente yo podría decir, pues estoy lleno totalmente siempre. Pero porque estoy en un cuerpo corruptible, pecaminoso, no puedo estar en la llenura del Espíritu Santo constantemente. Me voy a vaciar del Espíritu Santo de una forma negativa, porque estoy en este cuerpo corruptible. Me brinqué esta sección. ¿Cómo me vacío de Dios de una forma positiva?
¿Cómo me vacío del Espíritu Santo de una manera positiva? Negativo es fácil, peca. Ya, te vaciaste. No dejas de ser poseedor, pero ya lo apagaste, ya te vaciaste y ya no hay actividad. Eso se entiende. Pero ¿cómo me vacío de una manera positiva? Enseñando a otros. Cuando yo estudio, yo me lleno y aprendo. Y lo que yo aprendo, yo lo enseño a otros. Eso es vaciarte de una forma positiva. Entonces, lo que yo aprendo, lo enseño a otros. Me estoy vaciando sobre otro individuo, me estoy vaciando sobre otro vaso. ¿Sí? Dice la Biblia que somos vasos. ¿Sí? Entonces, si yo soy un vaso, tú llena el vaso, ¿y qué pasa con el vaso? Se derrama. Si tú lo sigues llenando, se derrama, se derrama, se derrama. Cuando se derrama, pues, ¡ay, ya se llenó! Pues pones otro vaso. ¡Ay, ya se llenó! Pones otro vaso. ¡Ah! ¿Sí? Y te sigues llenando y te sigues vaciando y te vacías en el vaso que sigue, el individuo que sigue. Eso es vaciarte de una forma positiva. Es decir, enseñando a otros lo que tú estás aprendiendo. Pero tú no puedes nada más vaciarte y vaciarte y vaciarte y vaciarte sin seguir estudiando, porque luego tú vas a quedar seco, tu vaso va a quedar completamente sin agua viva. ¿Sí? Tienes que estar llenándote tú también constantemente. No nada más enseñes a otros. Si enseñas a otros, qué bueno, gloria a Dios, pero síguete llenando. Entonces así es como te vacías de una forma positiva. Ok. Bien, entonces habíamos dicho, no puedo estar lleno del Espíritu Santo de forma constante porque yo soy una persona en un cuerpo corruptible, un cuerpo lleno, infectado de pecado. Entonces es imposible estar lleno todo el tiempo. Pero cuando pecamos, debemos de ir a Dios en confesión y renovación de consagración. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Mis pecados son estos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Pero yo tengo que venir a Él arrepentido. Y hasta que eso no suceda y vuelva yo otra vez a estudiar y a aprender y a llenarme y seguir en la palabra, es que el Espíritu Santo se enciende. Es nuevamente activado como mi coche. Lo vuelves a prender y vuelve a jalar. Lo mismo con el Espíritu Santo. Tú lo apagas porque has caído, porque has pecado, y esto va a suceder. Pero si tú confiesas, vienes a Él, le pides perdón, te consagras, estudias, Él se enciende y vuelve a activarse y vuelve a estar en modo funcional. Voy a dejar que la palabra de Dios sea nuestra conclusión en esta mañana. No tengo una conclusión como tal. No hay forma mejor de explicarlo que en estos versículos que vamos a leer. Gálatas capítulo 5. Versículos 16 hasta el 26. Lo voy a leer rápidamente, espero que usted ponga atención. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Obviamente, para que eso suceda, tengo que estar, número 1, en la nueva naturaleza, y número 2, lleno del Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, va de ambas formas. Si estás embriagado del mundo, no puedes hacer otra cosa más que las cosas del mundo.
Si estoy embriagado del Espíritu Santo, estoy bajo los efectos del Espíritu Santo y no puedo hacer nada en contra de Él. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Entonces, si andas conforme a la carne, si no estás lleno del Espíritu Santo, si andas carnalmente, las cosas que se van a llevar a cabo, que tú vas a ver como efectos primarios, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra ahí clave es practican. Una persona que es inconversa practica estas cosas constantemente, vive en estas cosas constantemente, está en estas cosas diariamente, día tras día, tras día, tras día es esto. Porque no son salvos, no tienen la nueva naturaleza, no están en Cristo, no están llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿puede un cristiano caer en estas cosas? Sí. Podemos caer, pero la diferencia es que el cristiano no va a practicar. Si tú caes y verdaderamente eres salvo, vas a aplicar 1 Juan 1:9 y vas a confesar tus pecados delante de Dios y vas a consagrar o reconsagrar tu vida a Él y vas a volver a encender ese Espíritu Santo para que estés lleno de. Y obviamente viene lo del fruto, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú eres salvo, si verdaderamente eres de Él, entonces tú ya no cuentas, ya te crucificaste, ya moriste a ti mismo y andas en el Espíritu conforme a la llenura del Espíritu Santo. Y haces la obra y la voluntad de Dios y no lo tuyo. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pues ahí en esos versículos podemos aplicarlo muy bien a la unidad familiar. Les dije que esto va a concluir con la unidad familiar. No hay nada mejor que esta conclusión. Cuando hay problemas y conflictos dentro de la unidad familiar, muchas veces son iras, contiendas, irritaciones, unos son vanagloriosos, envidiosos. ¿A poco esos no son los problemas que hay en el hogar muchas veces? Claro, esos son los problemas que afectan la unidad familiar. Las envidias, los celos, las contiendas, la vanagloria, la irritación, todo eso. Esos son los problemas que quebran la unidad familiar. Y observen lo que dice este versículo aquí. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, si yo estoy en el Espíritu, lleno del Espíritu, esas cosas dejan de existir dentro de la unidad de la familia. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir al conflicto familiar? Ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es para cada miembro de la familia, no nada más en relación a la mamá o al papá, sino que si el hogar dice ser creyente, esto implica que todo familiar, todo individuo, todo miembro de la familia debe de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Estudiando a la persona de Cristo por medio de su palabra, llenándome de Él, obedeciendo su palabra, porque ciertamente no nada más es una cosa de oír, sino de hacer. Y recuerden, hacer no implica necesariamente cosas exteriores, sino cosas interiores. Vamos ahora. Señor Padre, le damos gracias por su Espíritu Santo, el cual pudimos estudiar hoy en cuestión a la llenura. Señor, gracias le damos porque hemos podido estudiar esto el día de hoy, para entendimiento de que la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a sobrevivir el conflicto de la unidad familiar. Todas las familias sufren, todas las familias tienen problemas, eso lo comprendemos, Señor. Ninguna familia es perfecta, pero si estamos
llenos del Espíritu Santo, comprendemos, Señor, que el conflicto se puede sobrellevar porque los deseos de la carne han sido puestos a un lado, crucificados juntamente con su Hijo Jesucristo. Le pedimos, Señor, que cada uno de los miembros de esta su iglesia local y cada miembro, cada individuo representado de la familia representada dentro de esta iglesia, comprendan, Señor, la importancia de la llenura del Espíritu Santo y que la busquen diariamente, que constantemente estén afectados, embriagados, sometidos bajo los efectos de la influencia de su Espíritu Santo. Damos gracias por todo en el hermoso, dulce, bello nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, Señor y Dios. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén.